La nueva doctrina de seguridad de Donald Trump ha puesto al tablero geopolítico de cabeza, desde la cuestión venezolana y cubana hasta las guerras que dijo no ocurrirían en su mandato. Pese a la negativa de su base política MAGA y las advertencias de algunos de sus propios asesores, Trump decidió ir a la guerra contra el régimen islámico iraní. Desde allí a la fecha mucho ha cambiado y también la relación con sus socios tradicionales de la OTAN en Europa, quienes han sido una y otra vez sorprendidos con críticas y anuncios hostiles. Mientras mantiene el pulso con el régimen iraní y presiona a sus aliados árabes, parece entenderse mejor con autócratas como Xi Jinping o Vladimir Putin. Y por eso en esta edición de Fondo nos preguntamos, política unilateral de Trump, ¿quién gana y quién pierde? Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Nos acompañan en la mesa de A Fondo Burkhard Birke, periodista de la radio pública Deutschland Radio, experto en política europea y relaciones internacionales transatlánticas. Carmen Valero, corresponsal de Diario El Mundo de España, periodista experta en política europea, seguridad internacional y zonas de conflicto. Y vía Zoom desde Washington, D.C., Juan Esteban Silva, corresponsal en Washington para distintos medios latinoamericanos, periodista especializado en política estadounidense. Bueno, ¿quién gana y quién pierde con la política exterior de Donald Trump y también con la doctrina de seguridad? ¿Y quiénes son los nuevos enemigos y amigos del nuevo gobierno de los Estados Unidos? Discuta con nosotros en nuestra publicación de YouTube. Como siempre, estamos muy contentos de escuchar sus mensajes. Y dicho esto, quiero comenzar contigo, Carmen. Carmen, lo que está pasando ahora mismo y también lo que podría pasar en el futuro, en términos generales, ¿cómo valoras tú la doctrina de seguridad de Trump? Bueno, yo básicamente creo que la política exterior estadounidense no ha variado enormemente con Trump. Trump no ha inventado nada nuevo. Si miramos décadas atrás, pues vemos que ha habido cambios de regímenes en América Latina, que ha habido invasiones como la de Panamá, que ha habido una guerra basada en mentiras como la de Irak, que ha habido Afganistán, Siria, Líbano, Irán. Es decir, que ha habido intervencionismo estadounidense soterrado o no soterrado, lo vamos viendo desde hace décadas. Trump lo que ha introducido son algunos cambios de forma, es decir, él defiende los intereses estadounidenses sin barniz, sin maquillaje. Él no es un estratega que mueve de forma silenciosa las fichas. Él pone una alarma, una sirena para que todo el mundo, pues evidentemente, vea que Donald Trump crea confusión, ataca la previsibilidad. Es cierto que él ha cambiado algunas normas que se consideraban sagradas desde la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra. Él, por ejemplo, cuestiona que las alianzas estratégicas hay que mantenerlas aunque cuestan dinero. Él cuestiona el multilaterismo. Es decir, ha habido cambios y efectivamente los ha habido. Mi cuestión no es esa. Mi cuestión es hasta qué punto esos cambios son reversibles y cuál es el pozo realmente que queda. Muy bien, Carmen Valero. Carmen Valero apunta a un cambio no necesariamente de fondo, sino más bien en las formas de Donald Trump. ¿Cómo lo ves tú, Burkhard? Siempre ha habido un cierto imperialismo de Estados Unidos, sobre todo en el hemisferio occidental, o sea, en América Latina, y todo eso es cierto, ¿no? Y tú has dado los ejemplos, pero yo creo que un elemento fundamental que cambió ahora es que el eje transatlántico, o sea, entre Europa y Estados Unidos, se está quebrando. Eso no significa que Europa pierde a largo plazo, pierde en el instante, pero a largo plazo yo creo que Europa va a ganar independencia y va a crear propios medios, sobre todo militares, para su transporte aéreo y su armamento que no tiene en este momento y en el cual depende de Estados Unidos. ¿Cuánto tiene que ver esto, los cambios políticos que estamos viendo, hemos visto en el último tiempo, tanto en Europa como en América Latina? Porque se habla de la política exterior de Donald Trump, en este caso, como una cosa bastante de un lado, de parte del presidente en este caso, pero también hay gobiernos que están de acuerdo incluso con las formas del presidente Donald Trump en América Latina.
Bueno, él ha producido réplicas en América Latina. Evidentemente, ahí tenemos a Milei en Argentina, tenemos el ejemplo de Chile, tenemos la presión que hace al gobierno de Petro. ¿Son réplicas que produce Trump o es la voluntad popular de gente que va a votar? Es que populistas siempre ha habido de derechas y de izquierdas en América Latina y en otros países del mundo. O sea, eso tampoco es nuevo. Tampoco es nuevo. Es la forma en la que Trump saca partido, beneficio político, porque para él las relaciones, la política exterior ya no es una cuestión de doctrina, es un balance económico. Voy a decir algo bueno a favor de Trump, por lo menos es sincero. Cuando invadió a Venezuela y cogió a Maduro preso, al final no buscó la democracia, el regreso a la democracia, sino quería el petróleo. Por lo menos es sincero en este aspecto, lo que gobiernos anteriores no eran. Pero él no es fiable. Hoy dice esta cosa, toma esta medida, el otro día ya es otra cosa. Por eso él es irracional. Vamos rápidamente hasta Washington, D.C. para encontrar a nuestro colega, el periodista Juan Esteban Silva. Juan Esteban, quiero preguntarte si estamos presenciando, con todo esto que se ha dicho, una ruptura con la política tradicional de los Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, una política basada en resultados más bien y no en confianzas, mucho menos en alianzas por tradición. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo, Jenny, y televidentes de DW, que es una política un poco más dada hacia lo emocional y yo lo puedo comparar con la anterior administración. Yo he tenido la oportunidad de cubrir parte de la administración Trump inicial, luego 4 años de Joe Biden y luego lo que llevamos del presidente Donald Trump. El cambio es absoluto. El manejo que se le está dando al tema de la frontera, el manejo que se le está dando al tema de Irán, el manejo que se le da a las relaciones con China, los anuncios que hace el presidente de los Estados Unidos, coincido con Carmen en que a veces simplemente no hay argumento, a veces simplemente es cazar una pelea y tratar de lograr un objetivo, cualquiera que sea. Por ejemplo, en el tema de Colombia, contra Gustavo Petro, le decía hace unos días, hasta hace unos meses, líder del narcotráfico, hoy dice que es un gran honor encontrarse con él. Cuando empezó todo este tema de Venezuela y empezó a sonar el indictment de Nicolás Maduro, un poco para justificar lo que terminó siendo después el arresto de Nicolás Maduro, finalmente. Entonces, yo sí creo que es una política exterior, claro. El presidente Trump siempre con America First, ¿no? Como que su idea, lo que le ha vendido a sus electores es América primero. Y a partir de América primero caben muchas cosas. Y las peleas que viene cazando el presidente Trump, pues hay que decir, yo no las había visto en otras administraciones. Sí, las peleas con los demócratas está bastante claro, pero ¿qué nos puedes decir brevemente de las peleas que está teniendo alrededor de su base política y dentro de su base política? Hablemos concretamente del movimiento MAGA. Tiene diferencias serias, no solamente con esa línea MAGA, sino también con personas que eran muy cercanas al presidente Donald Trump y hoy no lo son. Mike Pence es un claro ejemplo de esto. Era una persona muy cercana al presidente Trump, hoy no lo es, pero también la salida de personas que eran de su entera confianza, que ya no están apoyando sus ideas y ha removido personas justamente porque al final terminan no cediendo a lo que el presidente Donald Trump quiere en distintos temas. Juan Esteban, me quiero detener en eso. ¿Cómo llega el presidente Trump a sus decisiones políticas? Y te lo pregunto porque hay revistas de análisis político como, por ejemplo, la alemana Focus, que aseguran que Trump ha despedido muchos de los asesores técnicos expertos, como tú lo decías recién, mientras se queda, sin embargo, con los más políticos. Y aquí la pregunta, ¿a quién escucha hoy el presidente? A ver, aquí en la Casa Blanca decimos algo. Es el primer presidente que prácticamente toma decisiones y fíjense ustedes, mencionaban ahora la política unilateral. El presidente Trump tiene una característica, es un hombre de negocios, no un político. ¿Qué significa eso? Que sus decisiones las toma y los demás escuchan. Ahora bien, ¿escucha el presidente Trump a algunas personas? Sí, lo hace en temas migratorios con Tom Homan, lo hace en política exterior con Marco Rubio, que recuerden ustedes, no era precisamente el amigo más cercano a Trump hasta hace unos años en los debates corriendo para las elecciones presidenciales. Escuchan el tema de migración, también de política exterior y de política doméstica a Stephen Miller, su jefe de gabinete, a Susie Wiles, su jefe de gabinete. Así que el presidente Trump está rodeado de personas pues, que evidentemente le hablan al oído. Peter Navarro en el tema económico, Scott Bessent en el tema económico. Así que él ha decidido rodearse en esta administración de gente que, como dato curioso, no estaba en la primera administración. Bueno, Esteban, poniéndonos muchos elementos aquí sobre la mesa. Carmen Valero, ¿tú asentías? Por favor, te doy la palabra.
No, quiero decirte, bueno, te ha faltado una persona de la que también escucha y es la asesora espiritual de la Casa Blanca. Que se convierte, sus vídeos son virales. Paola White. O sea, Paola White, efectivamente, que hace manifestaciones de exorcismo y prácticamente unge al presidente Donald Trump como el enviado de Dios, o sea, es un poco mesiánico. Bueno, Ronald Reagan hacía lo mismo con Nancy Reagan en su momento, claro, no es algo pero es que es bastante curioso, porque a lo que estamos asistiendo es un cambio bastante soterrado de la influencia de las iglesias en la política. Eso ha empezado con la nueva ola de reformismo en Estados Unidos, con la teoría de las 7 montañas, etcétera, etcétera. Las iglesias evangélicas, los protestantes, es decir, todo se han convertido en unos focos de poder. Son fuertes en sus comunidades, ejercen influencia, es decir, pero bueno, ese es otro tema que también lo estamos viendo en América Latina. ¿Están ustedes más o menos de acuerdo? Yo quiero aquí poner un elemento un poquito provocador. Trump está cambiando las reglas del juego, lo dijo ya en campaña electoral, sacando a Estados Unidos de tratados internacionales, recortando las ayudas para el desarrollo en aliados que, según dijo, no comparten los valores de los Estados Unidos, considerando que Trump fue electo democráticamente. Y aquí está la parte provocadora. ¿No tiene acaso el presidente Trump, después de todo, el mandato popular para rediseñar la política exterior, incluso la doctrina de seguridad, como se le antoje? Y pesa el descalabro. Ojo, que eso está significado para el resto del mundo. Pero no contra la Constitución y no contra las reglas de sentido común y contra la moral, ¿no? Por ejemplo, de cortar por completo USAID, ¿no? Toda la ayuda al extranjero. Y a la vez quiere combatir el narcotráfico, pero si tú no asistes a los países en Centroamérica, en Latinoamérica, con ayuda para que los pequeños agricultores no planteen coca, sino algo diferente, papas o lo que sea. ¿Y esa es la labor de Estados Unidos, entonces, apoyar a Centroamérica para eso? A mí me parece contraproductivo esa actitud. Y de otro lado, yo creo que Trump solamente escucha a las personas que le soplan lo que él quiere escuchar, y si no, los echa de su función. La ministra de Justicia que no hace lo que él quiere, bla, 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 los echa sencillamente. Y él no escuchó a los militares que le dijeron, no ataques a Irán, eso te vas a quemar. Yo creo que hay un elemento bastante interesante, y es, independientemente de cuál sea la estrategia de Trump, lo realmente importante es cómo reaccionan los socios a esa estrategia. Lo hemos visto muy bien en China. La visita de Trump a China ha sido un auténtico desastre. O sea, esa imagen de él subiendo las escaleras al avión, ese golpe bajo de los chinos en el banquete estatal, en la que realmente dejaron vacíos las sillas para Melania y para la primera dama. Lo vamos a ver en el tercer talk. ¿Cuál es tu punto ahora mismo? No, mi punto es que depende mucho. Trump puede hacer lo que quiera. Puede, de alguna manera, efectivamente decidir, yo no voy a sostener el sistema que yo mismo creé tras la Segunda Guerra Mundial. Él puede hacerlo. La cuestión es, ¿la supervivencia del sistema internacional, del orden internacional, depende exclusivamente de Donald Trump? Eso es una pregunta bastante legítima, porque, a ver, no hay que olvidar en el análisis que no se trata de Trump, sino del trumpismo, y detrás del trumpismo están los millones de electores estadounidenses. Sí, exactamente, pero tomemos el ejemplo de Groenlandia, ¿no? Que él dijo, Groenlandia tiene que pertenecer a Estados Unidos. Ahí reaccionaron los europeos, ¿no? Y le pusieron frenos. O sea, sí, el orden internacional no solamente depende de Estados Unidos, pero en gran medida sí, porque Estados Unidos siempre se postuló como el gran defensor de la democracia, pero ya no lo es. Con Trump es negocio, negocio, negocio. Y por eso todavía no ha hecho nada con Cuba. Los deja morir a los cubanos, ¿sí? Por el embargo de petróleo y todo, pero no tiene un plan. No tenía un plan para Irán, no tiene un plan para Venezuela. No hay plan. Importante punto que toca Burkhard Birke. Voy rápidamente con Juan Esteban. Juan Esteban, ¿no tiene plan Donald Trump en Cuba? ¿No tuvo plan o no tiene plan Donald Trump en Venezuela? ¿Qué se dice ya en Washington sobre este asunto? Yo difiero radicalmente. Si no tuviera plan, la operación no habría sido un éxito, la operación de arresto de Nicolás Maduro. Si no hubiera plan en Irán, no estarían negociando con el régimen en Teherán. Y ustedes mencionaban, por ejemplo, el tema de los recortes de USAID. Yo creo que, claro, USAID está bien, que es un programa que se destinó para ayudas, pero yo tengo aquí algunas cifras, Jenny. 1.5 millones para programas de inclusión en Serbia.
¿qué es inclusión? O sea, es decir, yo entiendo que es válido, pero 1.5 millones de dólares de los impuestos de los estadounidenses para eso, 70.000 para un musical day en Irlanda, 47.000 para una ópera transgénero en Colombia. No cifras de la administración Trump, cifras de USAID en el momento en el que Joe Biden entrega el poder, llega el presidente Trump y empiezan a revisar los programas. $32.000 para un cómic transgénero en Perú. ¿Cuál es la justificación? 2 millones para cambio de sexo y activismo LGBT en Guatemala. Por último, 6 millones para turismo en Egipto. Explíquenme si eso justifica que se mantenga abierta una agencia que estaba destinando millones de dólares para programas que ni siquiera USAID entendía para qué eran. Pero bueno, pero si son peanuts. O sea, es una forma de promocionar la inclusión, la democracia y el avance de los derechos humanos. Pero eso es lo que quiere cambiar Trump. Está claro que es el soft power, lo hace todo el mundo. Es otra forma, pero tú me puedes... Vamos a ver, el tema de Cuba lleva décadas enquistado. La administración demócratas no han hecho nada por Cuba. Los republicanos tampoco han hecho nada por Cuba. Si nos vamos a Guantánamo, Guantánamo sigue ahí. Las operaciones encubiertas siguen ahí. Quiero decirte que Trump no ha inventado nada nuevo, es todo mucho más descarnado, no hay maquillaje, no hay matiz, pero no puede, y yo no voy a absolver a Donald Trump de la culpa que tiene, pero quedarnos en Trump es fatal, destruye el orden internacional, o Trump solamente tiene mucho ruido, pocas nueces, yo creo que es bastante simplista. Si analizamos la política exterior hay que quitarle la paja. Un ejemplo muy claro. Donald Trump ha estado amenazando a España del cierre de las bases por no haber permitido el presidente Sánchez que las utilice para la operación en Irán. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que hace 2 días se ha extendido el contrato para el uso de las bases. Es decir, que él tiene esa forma de hacer negocios y entiende que la política, a él lo que le gusta es el deal, a él lo que le gusta es negociar. Es como en el amor lo más bonito es la seducción. A él le gusta doblegar, a él le gusta ver cómo el enemigo va cambiando y va girando de la posición. Es decir, pero a más de eso es un personaje bastante vacío y muy simplista. Él es como un niño, cuando no obtiene lo que él quiere, pues amenaza, impone tarifas, impone aranceles y todo. Es como un niño que cuando no logra lo que él quiere, pues va con la cabeza contra la pared. Claro, estamos analizando la política exterior de Donald Trump y también esa doctrina de seguridad, todo lo que significa para los distintos actores en el tablero geopolítico, porque en términos oficiales reina una tregua en torno al estrecho de Hormuz, una guerra bastante famosa con muchas consecuencias, especialmente para Europa, pero Estados Unidos, atacaba objetivos militares iraníes invocando la defensa propia, porque acusa a Irán o lo acusó de intentar desplegar minas submarinas. Y mientras tanto, los vecinos árabes continúan también resguardándose de eventuales represalias iraníes. Uno de ellos es Arabia Saudita. Sobre el papel hay un alto el fuego, pero Estados Unidos sigue atacando objetivos en el estrecho de Hormuz. El presidente estadounidense quiere un fin definitivo de los combates, pero el buen acuerdo con Irán que Trump imagina está muy lejos. La aproximación impulsada por Estados Unidos entre algunos vecinos árabes e Israel, los llamados Acuerdos de Abraham, enfrenta tensiones en el contexto del conflicto con Irán. En su primer año de mandato, Trump ha roto con aliados históricos. Pretende anexionar Canadá y Groenlandia. Retiró el apoyo militar a Ucrania y humilló a su presidente ante las cámaras del mundo entero. Con la OTAN, Trump no afloja. Amenaza con abandonar la alianza si los socios no aumentan el gasto en defensa. Plantea retirar sus tropas de Alemania y, en el fondo, considera la organización superflua. Lo último que necesitaba era que la OTAN se interpusiera en nuestro camino porque es un tigre de papel. Por eso no la necesitábamos. La política unilateral de Trump, ¿un riesgo a largo plazo para Estados Unidos? ¿Lo es realmente? Estamos poniendo en contexto todo lo que está pasando con Donald Trump. Todas las fichas geopolíticas se están moviendo porque Donald Trump tiene su propio estilo y también sus propios objetivos. Y por eso quiero ir rápidamente hasta Washington, D.C. para hablar con Juan Esteban, un periodista de amplísima experiencia en política internacional. Juan Esteban, ¿cuán presionado está el presidente Trump para lograr
los resultados en torno ahora mismo del estrecho de Hormuz y terminar con la guerra en Irán y que esto ocurra antes de las elecciones de medio término de los Estados Unidos? Lo que él ha dicho, Jenny, es diferente a lo que yo creo que está ocurriendo. Yo sí creo que está presionado, yo sí creo que ha visto que tal vez, y en eso sí estoy de acuerdo con los invitados, pareciera no haber tal vez una claridad, por lo menos a largo plazo, en el plan que tiene contra el régimen. Es cierto que se han dado golpes asertivos, es cierto que ha sido positivo muchos resultados, pero el presidente Trump dice que él no tiene afán. Nos lo decía ayer en el despacho Oval en la reunión de gabinete, lo decía hace una semana. Yo no tengo afán para lograr lo que se quiere en Irán y para impedir que Irán se rearme a nivel nuclear. Ahora bien, ¿es eso cierto? Yo creo que no. Y yo creo que los resultados están siendo visibles. El presidente Trump, además, fíjense ustedes que en eso ha tenido un cambio de postura. Un día dice voy a bombardear, otro día dice Irán se tiene que rendir, tiene que haber un acuerdo, no me gusta el acuerdo, este acuerdo sí me gusta, pero este punto no. Y al final, Jenny, todo se ha resumido en una frase que toda la administración repite cada día. Irán no puede tener un arma nuclear. Esa ha sido la justificación, el corazón, para intentar tal vez explicar por qué la demora para demostrar. De hecho, el presidente Trump fue cuestionado, Jenny, perdón que me extienda, pero le pidió al Congreso una cifra histórica de millones de dólares para pelear contra Irán. Y la pregunta que se le hacía a la administración Trump es ¿por qué pedirle al Congreso tanto dinero si, según ustedes, ya fueron obliteradas las 3 principales bases nucleares y ya Irán está prácticamente diezmado en su poder? Quiere decir que Irán y el régimen siguen vivos, no como dice el presidente Trump que está fragmentado y destruido. Todo indica que, claro, que sigue también el poderío militar intacto prácticamente, dicen muchos analistas militares respecto a la situación del régimen iraní. Tú decías, Juan Esteban, recién de que no hay afán para el presidente Donald Trump, pero debería haberlo si quiere ganar unas elecciones, ¿o no? Claro, debería haberlo, Jenny, pero también hay otra cara de la moneda y es al presidente Trump le hemos visto hablar quizás un poco menos con el paso del tiempo de política exterior. Le hemos visto menos intervenciones sobre, por ejemplo, a mí en varias oportunidades que pude preguntarle sobre Cuba, sobre Colombia, sobre México, lanzaba titulares muy fuertes de política exterior. Hoy lo vemos quizás más diezmado. Ahora entonces, como decía Carmen, se le ve con Xi tratando de mostrar que hay una amistad con Xi Jinping de años, con los niños cantando y recibiéndolo en China, diciendo que tiene buena relación, por ejemplo, en Colombia con el presidente Gustavo Petro, diciendo que tiene buena relación y que lo que quiere es el bien de Cuba, porque él sabe muy bien que enfocarse tanto en la política exterior va a tener una enorme repercusión en las elecciones de medio término en los Estados Unidos, porque los estadounidenses tal vez están sintiendo que tienen un presidente que está muy enfocado en lo que está pasando en Irán, en lo que está pasando en Cuba, en lo que está pasando en Venezuela, y qué hay de la política interior de los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando el precio de la gasolina sigue subiendo y subiendo? Entonces, se está enfocando tal vez más en ese tema, en el tema doméstico. Muy breve, y te tengo que preguntar también, atención, Burkhard y Carmen, por favor, ¿qué está pasando con respecto a la situación en Cuba? Tú hablabas de que habla menos ahora de la situación en el continente americano, pero el que habla más es Marco Rubio. ¿Le está dejando acaso esa responsabilidad al hijo de migrantes cubanos en la administración Trump? Tenemos un secretario de Estado hijo de inmigrantes cubanos. Eso le da a Marco Rubio tal vez una relación personal con ese objetivo de liberar, si es que cabe el término, a Cuba. Lo que sabemos hasta ahora es que hay diálogos con el nieto y cuidador de Raúl Castro, de Raulito, y esos diálogos avanzan. Ha sido un poco difícil la situación porque Miguel Díaz-Canel, ustedes recordarán, no dice que él no quiere o no ve por qué ceder el poder o por qué dejar a un lado la presidencia. La administración Trump ha sido clara en que el régimen ayer, aquí donde yo me encuentro, el secretario Rubio decía, son incompetentes y comunistas y no contentos con ser comunistas, que ya de golpe es malo, decía él, no yo, es incompetente el régimen. Así que lo que vamos a ver es diálogos, pero ojo, hemos visto un despliegue, por ejemplo, del USS Nimitz, que es un portaaviones muy cerca de Cuba. Es decir, que en una segunda opción de la baraja de opciones que tiene el presidente Trump estaría un ataque tal vez para sacar al régimen, pero inicialmente lo que vemos es diálogos con La Habana. ¿Quieren agregar ustedes antes de este tema, concretamente en los casos de Latinoamérica, porque queremos hablar también de las consecuencias de la OTAN y Europa? Claro, que en el caso de Cuba yo tampoco veo un plan. ¿Quién reemplaza? En Venezuela había Delcy Rodríguez, que muchos consideran una traicionera, ¿no?, del régimen,
que garantizaba cierta continuidad. Pero ¿quién va a gobernar a Cuba? Porque Cuba, los militares son los que mandan, con represión y con todo, y son los que viven todavía bien, pero el pueblo se está muriendo de hambre. Y yo no creo que Estados Unidos se quiere encargar de 9 millones de cubanos que quedaron para alimentarlos. Eso va a ser muy difícil. Tiene que haber una apertura, un plan. Yo no veo ningún plan. Sea una acción militar, yo no veo el propósito, ¿no? Probablemente alguien que quiera estar dispuesto a negociar, como es el caso de Delcy Rodríguez, que se queda porque ahora mismo está reabriendo todas las vías comerciales. Quién sabe, yo creo que no puedes gobernar contra los Castro y contra la élite, tienes que buscar un consenso, pero toda la oposición está en el extranjero. Y un punto para Irán, ¿quién sacó a Estados Unidos del acuerdo sobre el control del uranio? Eso fue Donald Trump. Y yo creo que a él ahora le va a costar mucho más de controlar el uranio, porque los iraníes no son tontos, ya han transferido los sitios donde tienen el uranio y todo. O sea, ahora va a ser mucho más difícil. El precio ha sido de 20, 30 mil millones de dólares en armamento, en bombardeo, en víctimas humanas. ¿Y con qué resultado? Con un peor resultado que si se hubiera negociado. Eso es mi opinión personal. Pero lo difícil que ha resultado también Irán como adversario militar también confirma el poderío militar. El poderío militar que efectivamente tenía. La OIE ha dicho que está preocupada y mantiene su posición de que está preocupada por los niveles de enriquecimiento de uranio, quiero decir. Y vemos también lo que está pasando con Corea del Norte, que es intocable. Claro. Me pregunto yo, ¿esa preocupación internacional no es legítima acaso, Carmen Valero? Bueno, no lo sé. Yo en el caso de Cuba solo tengo que decir que Cuba no tiene absolutamente ningún valor desde el punto de vista estratégico. O sea, el comunismo cubano, pues yo creo que no supone ninguna amenaza nunca supuso una amenaza para Estados Unidos. Yo creo que no tiene ningún valor, excepto el simbolismo de Cuba, que se ha convertido prácticamente en una cuestión nacional por la influencia que tiene la inmigración cubana en Florida. Punto y aparte. Y ese nexo importantísimo que ha tenido histórico con Rusia, exactamente. ¿no es un problema? No es un problema, pero Rusia dejó hace muchísimo tiempo de ser un país comunista. O sea, mira Rusia, o sea, mira Putin, eso no es un país comunista. Hasta ni siquiera China. O sea, que es prácticamente, tenemos más ricos y más capitalistas en China que prácticamente en Suiza, quiero decir. Todo eso se confunde y se mezcla muchas veces. O sea, Trump busca lo que las redes sociales, quiere el golpe de efecto. O sea, su papel en Cuba será pues cuando Cuba caiga por su propio peso como una breva de la higuera. En Venezuela, evidentemente, los venezolanos no le importan absolutamente nada. Él quiere la ruta del petróleo, que además se supone que podría afectar a China, lo mismo que en el tema de Irán. China aunque China del petróleo venezolano por décadas, Carmen. Ya, pero bueno, pero quiero decirte que es que China tiene un mercado de proveedores muy diversificado, es decir, ni el estrecho de Hormuz le afecta directamente ni el petróleo venezolano. Ellos quieren el simbolismo, pero lo que es la población cubana o la población iraní o la población venezolana les da igual. Si lo vemos, hay que verlo simplemente en pequeños detalles. Si a ti no te importan los derechos humanos en tu propio territorio, y me refiero, por ejemplo, a los centros de detención de tantísimos migrantes, donde han muerto 10 personas. Hace unos días se suicidó un soldado colombiano, donde los padres los separan de los niños, donde tú no puedes caminar tranquilamente por la calle si tienes un aspecto así latino como podría tener yo. Es decir, si todo eso te da igual, tú no puedes después reivindicar, a Estados Unidos y a mucha población internacional y a muchos países, tú no puedes tolerar eso y denunciar al mismo tiempo que Rusia secuestra a los niños ucranianos. Discúlpame, Carmen, pero Trump no se queda solo con esto. O sea, son millones de venezolanos que agradecían, no políticamente, sino agradecían la intervención de los Estados Unidos precisamente por los derechos humanos que no se respetan en Venezuela ni tampoco en Cuba. Pero vamos a ver, en España hay miles de exiliados venezolanos. Miles. Te dan una información de primera mano. Tú liberas a 10 presos políticos y encarcelas a 30. ¿Burkhard? Con lo cual... Quería volver a un punto muy importante que hizo Juan Esteban, es la economía. La política exterior de Trump está reflexionándose en el precio de la gasolina, en la inflación y en menos crecimiento. Se estima que el crecimiento económico bajó 1% en Estados Unidos por la política MAGA de Trump.
por todas las medidas de aranceles, de la guerra, etcétera, etcétera. Y eso es el lenguaje que él va a entender cuando los votantes en noviembre van a mirar sus cuentas y notan que no tienen el poder adquisitivo. Es el único lenguaje que ese hombre de negocios, Trump, entiende. ¿Y el votante entiende ese único lenguaje también? No. O sea, El va a determinar principal, el voto. porque yo creo que la gente que ha votado por Trump, como dice Carmen, yo creo que a ellos los derechos humanos, bueno, Da no igual. quiero insultar a nadie, pero no es el Sí. tema principal Pero, para a ver, ellos. sí, pese a todo ese la palabra, por crecimiento y favor, déficit Carmen, de démosle la palabra al colega colombiano, y además periodista en Washington, D.C. ¿Qué puedes agregar tú respecto a este punto de la conversación? Jenny, quería solamente agregar sobre el tema de Cuba, que yo creo que sí es una isla que ha sufrido por décadas, y cualquier esfuerzo que se haga en este momento para dialogar con el régimen cubano, se le acaba de ofrecer $100 millones en asistencia humanitaria a Cuba. Lo reconoció Bruno Rodríguez, canciller de Cuba. Dijo que se aceptaba, pero que bueno, que había unas diferencias con Donald Trump. Al final, lo que dice el secretario de Estado, Marco Rubio, es se le está ofreciendo una ayuda al pueblo. El problema no es con el pueblo, es con un régimen que ha oprimido por décadas a la población cubana. Yo creo que uno no puede hacerse de oídos sordos que en Cuba hay gente sufriendo como estaba sufriendo en Venezuela. Ahora bien, hay un plan y tal vez no hay claridad sobre qué va a pasar. Yo coincido con Burhan en el sentido de que aquí no vemos una Delcy Rodríguez que pueda asumir el poder en Cuba, pero que Cuba está sufriendo, que cualquier diálogo es bienvenido, que cualquier asistencia de Estados Unidos es bienvenido. Yo sí creo que tiene que pasar algo en Cuba, sin duda alguna. Oye, Quiero añadir un punto, porque aquí también hay la pelea por la sucesión de Trump entre Marco Rubio y J.D. Vance. Y por eso Marco Rubio, si él logra liberar Cuba de este régimen, va a ser el candidato, a mi juicio, ¿no? Pero eso no es liberación. Juan Sebastián, ¿qué puedes decir eso? No es liberación, dice Carmen, No. pero ¿cómo cambia eso la carrera presidencial también? ¿Qué sería entonces liberación de Cuba, Carmen? No, es que Cuba va a caer por su propio peso. O sea, liberar a Cuba es intervenir en Cuba y forzarle a un cambio de régimen. Pero si el régimen cae porque ya no puede sobrevivir, pues vaya liberación. Estás esperando a que el dictador muera, como ha sucedido, por ejemplo, en España con Francisco Franco. No hay una revuelta, no hay una oposición Porque hay en el gente sentido. que no tiene para comer, Claro, como que ya bien lo sé, decía tener Borja. gente para comer, pero tú puedes tener una estrategia. Pero si tú estás esperando con tu portaaviones a que el régimen colapse, pues directamente, para mí eso no es una liberación. La liberación No, claro, implica pero- ser proactivo, pero eso es totalmente receptivo. Claro, pero lo que pasa, Carmen, es que no tenemos al portaaviones Nimitz quieto y al presidente Trump sentado en el despacho Oval quieto. Eso no está ocurriendo de esa manera. Y por eso yo la pregunta que hacía es, entonces, ¿qué es liberar a Cuba? Porque si tenemos una situación de décadas, de hambre, de gente pasando una difícil situación, y hay diálogos en este momento, ojo, no una intervención militar, hay diálogos con Cuba, ¿cuál es el problema? No, problema no le veo ninguno. El problema es que lleva décadas, evidentemente, el régimen... O sea, yo no voy a defender el régimen cubano, Dios me libre, o sea, ni muchísimo menos, pero que quiero decirte que algo de responsabilidad, la doctrina Monroe, y algo de responsabilidad, la política de sanciones brutal que han tenido Estados Unidos con Cuba, de una manera absolutamente innecesaria, me parece que algo de responsabilidad también tiene. Estamos hablando... Yo quisiera agregar algo. Hay una empresa llamada Gaesa. Gaesa Sí. controla el 70% de la economía cubana. Los ingresos van a las cabezas del régimen. La gente se está muriendo de hambre en las calles y estas personas que pertenecen a esta organización Gaesa, recientemente hubo una detención de alguien relacionado con esta organización. Esto es de conocimiento público. Controlan y se lucran y reciben un montón de dinero mientras la gente está sufriendo. Entonces, aquí no puede la administración Trump, y menos Marco Rubio, que es hijo de inmigrantes cubanos, sentarse a ver cómo en algún momento esto va a caer por sí solo, porque no va a pasar. Aquí tiene que haber unas medidas y lo está haciendo la administración Trump. Después de casi Muy 7 bien. décadas, estamos hablando de amigos y de enemigos y un debate bastante acalorado sobre la situación que también precipita el presidente Donald Trump con su nueva política exterior, porque el presidente Trump muestra sus simpatías y también antipatías, lo sabemos, de forma muy abierta, y con el canciller federal de Alemania también cambió de los elogios a la crítica. Sucedió cuando Merz, Friedrich Merz, así se llama el canciller alemán, declaró que Trump no tiene una estrategia en la guerra con Irán. Y veremos enseguida cómo respondió Trump, quien, sin embargo, tuvo halagos para autócratas como Vladimir Putin
o más recientemente hacia Xi Jinping, el presidente de China. Escuchamos a Trump. Tengo un gran respeto por China, por sus logros. Se lo digo a todo el mundo. Usted es un gran líder. Alemania, en mi opinión, Merz está haciendo un trabajo pésimo. Tiene problemas de inmigración, de suministro energético, tiene problemas de todo tipo. Otro gran problema es Ucrania porque están metidos en ese lío. Y aún así me criticó por cómo he gestionado el asunto de Irán. Ahí tenemos declaraciones de Donald Trump y quiero rápidamente decir cómo está nuestra encuesta de YouTube, preguntándoles a ustedes, nuestros usuarios, si están respondiendo rápidamente la cuestión de si la estrategia de Trump va a desestabilizar todo o no. Hay un 59% que dice que sí, que podría desestabilizar todo, otro 27% dice que asegura que no, que es puro show, y un 14% cree que aún es pronto para saberlo. Carmen Valero, te escuchamos. Sí, yo creo que también es pronto para saberlo. O sea, me impresiona, me choca más el lenguaje y las formas de Donald Trump que lo que está consiguiendo de fondo. Creo que tiene muy pocos logros que apuntarse. Creo que todo lo que está haciendo es bastante negativo para el supuesto orden internacional, que no sé exactamente muy bien qué es, si lo medimos en términos militares o en términos económicos. O sea, pero quiero decirte que él está de alguna manera socavando el sistema internacional que, por supuesto, con Estados Unidos ha regido el mundo. ¿Qué implica esto para Europa y para la OTAN? Yo creo que para Europa se abre una oportunidad maravillosa. O sea, yo creo que Europa, Trump, yo no, dudo mucho que haya sido su intención, pero creo que para Europa se ha dado cuenta de que dependía excesivamente de Estados Unidos. Y de hecho, el lenguaje, por ejemplo, o sea, el debate de estrategia o autonomía estratégica, que era un debate francés fundamentalmente, ahora es el de los 27. Todo el mundo habla de un ejército europeo, de qué podemos hacer, se aporta más dinero, vamos a europeizar la OTAN. Es decir, hay más consciente de que Estados Unidos, de que hay que romper esa dependencia. Si Europa es capaz de llevarlo a cabo, será un balance maravilloso. Gracias a Trump estamos gastando en casi todos los países el 5% del PIB, del Producto Interno Bruto, en defensa. ¿Eso es bueno? Eso es malo. Bueno, uno puede acabas de decir que es positivo. Acabas de decir, Carmen, que fue un efecto positivo. Me refiero No, pero gracias a Trump lo estamos haciendo porque la amenaza está ahí. Putin, creo que, bueno, hay un escenario muy de pronto construido, pero que Putin ataque a Lituania para hacer el corredor con Kaliningrado y en ese momento Xi Jinping va a tomarse Taiwán. Eso es un escenario que muchos geopolíticos, analistas geopolíticos consideran real. O sea, no estamos hablando aquí de visiones estúpidas, sino la amenaza es real, como hemos visto en Ucrania. La pregunta es cuánto tiempo puede durar Putin llevando esa guerra, porque se sienten los efectos en la economía rusa. Y ahí China es clave, porque China apoya. Perdón, quiero ir con Esteban. Me lo pregunto al revés. Juan Esteban, veíamos recién cómo Donald Trump adulaba a China, a Xi Jinping, el presidente chino, y también lo ha hecho con Vladimir Putin en varias ocasiones, mientras tenía un momento muy complicado con el presidente de Ucrania. ¿Es una estrategia de Donald Trump o realmente son los nuevos, de alguna manera, son las personas con las que él se entiende porque quizás se puede comunicar en los términos que a él le gusta? ¿Cómo se dice, cómo se valora esta situación en Washington? Y me llama la atención, Jenny, que cuando se le pregunta al presidente Trump quién es el responsable de la guerra entre Rusia y Ucrania, no señala ni a Volodymyr Zelensky ni a Vladimir Putin, señala a un expresidente, a Joe Biden. Y obviamente cuando se le ha pedido pronunciarse en contra de Vladimir Putin, de hecho, en alguna ocasión, recuerden ustedes, le llamó dictador. Luego, cuando se le pregunta si había dicho que era dictador, dijo, en ningún momento lo he dicho, cuando el registro estaba de que le había dicho a Vladimir Putin en algún momento dictador. Entonces hay una especie de doble discurso cuando se trata de Vladimir Putin. Es un hombre que no suele lanzar críticas contra Rusia por lo que está pasando en Ucrania, siempre acude a Volodymyr Zelensky. Y un claro ejemplo, recuerden, aquí donde yo me encuentro hubo una pelea hace unos meses, donde Trump le decía a Volodymyr Zelensky, you don't have the cards, tú no tienes las cartas, y prácticamente fue humillado en el despacho oval el presidente de Ucrania. Para que nos hagamos una idea
de cuán fuerte es ese discurso de el presidente Trump más tendiente a favorecer en algunos casos a Vladimir Putin que realmente lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Entonces, los amigos, ¿está Rusia, está China entre los amigos y entre los enemigos o los rivales está la OTAN, está Europa? ¿Cómo se ve un poquito para ponerlo más fácil? Es que tanto Carmen como Burkhard lo han dicho, aquí lo que tenemos es a un hombre de negocios. Fue a China a hacer negocios. Se llevó al presidente de Boeing, se llevó al presidente de Apple, se llevó al presidente de Nvidia. ¿Por qué? Porque el viaje más que político era de negocios. Así que si el presidente Trump es amigo o no, lo cierto es que busca casi siempre también cerrar esos acuerdos. La compra de China, 250 aviones de Boeing, comprometiéndose a comprarle a Estados Unidos 700 más, es una muestra del objetivo de ese viaje. Muy interesante. Wie viel Zeit haben wir? 2 minutos, me dice Sasha, nuestro coordinador de piso, 2 minutos. Burkhard, ¿qué pasa en este momento con Europa y qué cartas le quedan a Europa? ¿Tiene cartas Europa? Sí, pero no tiene el tiempo suficiente porque Europa, por ejemplo, para desobligarse de Estados Unidos en cuestiones de defensa y en general, necesita tiempo para construir su armamento en transporte aéreo, en portaaviones, en cierto equipo militar. Entonces, pero los europeos creo que han entendido el mensaje, aunque Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, está diciendo lo contrario para apaciguar a Donald Trump, su gran amigo, pero en el fondo la OTAN, yo creo, en su mayoría, los 32 países que no son del continente norteamericano, han comprendido que es la hora que hay que hacer y Europa también políticamente se tiene que unir más para tener más voz. Muy breve, Carmen Valero. Yo creo que en el fondo hay muchas fuerzas centrífugas en la Unión Europea, en Europa. Yo creo que el debate va a surgir si hasta qué punto Europa puede mantener ese gasto en defensa tan enorme cuando eso implica recortes en servicios sociales. Y eso... Se nos va el tiempo. Perdóname, Carmen. ¿Quién gana y quién pierde? La última frase para despedir también a nuestro colega Juan Esteban en Washington, D.C. Yo creería, Jenny, que gana en este caso con la política unilateral del presidente Trump. Al final, la base MAGA, que lo sigue y que lo defiende a toda costa, pero sí pierde, yo creo, el ciudadano estadounidense, que quiere tal vez más prioridad en sus temas, que los precios de la canasta familiar no suban, que los precios de la gasolina no sigan subiendo con cada Juan Esteban Silva, te tengo que despedir, se nos fue el tiempo. Muchas gracias en Washington, D.C. Gracias, Burkhard Birke, y gracias, Carmen Valero, como siempre. Y gracias a ustedes por esta edición. Hasta pronto.